Te doy la bienvenida a la temporada 11 de La Mujer Maravillosa. Hace algunos meses desde que nos escuchamos la última vez, pero me he permitido darme un tiempo para parar y reafirmar lo que de verdad importa. Y para darme cuenta de que no es un cliché eso de que el tiempo todo lo coloca. Además, me he dado cuenta de que es muy importante conocerse, reconocerse y desconectar, pero desconectar de verdad. En esta nueva temporada quiero compartir precisamente eso, conversaciones para vivir desde la calma. Por eso, antes de mostrarte la invitada con la que vamos a hablar hoy, quiero contarte que voy a impartir próximamente un taller donde compartir contigo herramientas para llevar una vida más lenta y alineada con lo que ya eres. Para enterarte de todas las novedades, puedes suscribirte gratuitamente a mi newsletter lamujermaravillosa.substack.com o meterte en lamujermaravillosa.com. Hoy inauguro la temporada hablando de la fortaleza que hay tras la vulnerabilidad y de la vulnerabilidad que hay tras la fortaleza. Y lo hago con una mujer que ha liderado proyectos transformadores. Laura Galarreta fue directora general de revistas y suplementos de Vocento, fue presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid y también fue directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid. Hoy es directora general de Comunicación, Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de IKEA. Y me encantaría que te tomaras este café con nosotras, un café lento para disfrutar de una conversación maravillosa. Hola. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida a IKEA. Muchísimas gracias. Estaba deseando tenerte aquí. Sí, yo también tenía muchas ganas de conocerte y compartir contigo este ratito. Yo creo que vamos a hablar de muchas cosas y además es el primer episodio de la temporada, así que mucha ilusión. Pues muchas gracias. La verdad que para mí es un privilegio estar aquí y poder enseñarte algo más de esta maravillosa casa que es IKEA y también que me conozcas un poquito más. Qué bien, Laura. Bueno, pues nada. ¿Quieres un café? Venga, perfecto. Sí, además es que yo siempre digo que sin café no soy persona. ¿Cómo lo tomas? ¿Solo? O Con un poquito de leche, sí. Genial. Qué bien. ¿Tú también tomas café por la mañana? Sí, soy muy cafetera. Sí. Muy cafetera. Me encanta el café, me encanta el olor a café, me encanta la sensación que te transmite el café. Sí. Y luego es verdad que intento no tomarlo a partir de mediodía porque es verdad que me afecta un poquito al sueño. A mí igual, sí. Yo estuve tomándome 2 al día por la mañana. La verdad es que me venía bastante bien, pero ahora lo estoy intentando reducir a 1. Pero es que ese primero de la mañana que no me lo quiten porque ya te digo que es que no, como que no me espabilo. Yo no soy persona, hasta que no me tomo un primer café. Pues mira, compartimos eso. Muchas gracias por el cafecito. Pues Laura, si te parece, bueno, me gustaría empezar esta entrevista, bueno, más que entrevista, conversación, con la última pregunta que te dejó la última mujer maravillosa, que en este caso fue la psicóloga María Esclápez, y es que yo siempre empiezo los episodios así. Y ella te dejó 2 preguntas, ¿vale? Que yo creo que son 2 preguntas un poquito complejas, pero más personales y para empezar a conocerte ya, ¿no? Viniendo de una psicóloga, Sí, miedo sí, me da. sí. Y todavía no he tomado el café. Ah, bueno, mira, tómatelo poco a poco. Pero bueno, es verdad que así me sale lo que sale naturalmente y ya está. Ella te preguntaba que qué te dices a ti misma cuando las cosas van mal. Pregunta difícil, Sí. pero bueno, siempre me pregunto si he hecho todo lo que he podido. Me da mucha paz pensar que yo lo he intentado hasta el final y que las cosas a veces escapan a tu control y lo que se escapa a tu control no lo puedes gestionar. Pero sí que me da tranquilidad el pensar que yo lo he intentado hasta el final y que he hecho todo lo que estaba en mi mano hacer por intentar revertir la situación. Sí, que eso en cierta manera te da tranquilidad. Me da tranquilidad, sí, me da paz conmigo misma y me permite quizá gestionar de otra manera el hecho de que las cosas no vayan como a ti te gustaría. Eso nos va a ir enfocando un poco, ¿no? Yo creo que el matiz de esta entrevista, vamos a hablar mucho de fortaleza, pero también mucho de vulnerabilidad, y eso ya empieza a ser vulnerabilidad, pero también fortaleza, ¿no? Sí, es que normalmente yo que creo que, como sabes, soy una gran defensora de la vulnerabilidad, es precisamente por eso, porque creo que ahí encontramos mucha fuerza. Y sí, cada uno tiene que gestionar sus defectos y sus virtudes y saber qué es lo que tiene que poner en juego en cada momento. Y es verdad que a mí en estas situaciones complejas el estar tranquila conmigo misma, con mi actuación, me da paz y yo creo que eso es lo más importante que necesitas en una situación difícil y en la que las cosas no van bien. Absolutamente. Y ella también te dejaba otra pregunta, y son ¿qué 3 cosas te gustan de ti? Qué buena pregunta también. Pues bueno, me gusta
me gusta que soy una persona abierta, que eso no quiere decir que no sea tímida, porque a pesar de que trabajo fundamentalmente de cara al público, pues tengo mis espacios, ¿no? Que son solo míos y de las personas que más quiero. Creo que me gusta también que soy una persona que en general no juzga. He tenido por mi trayectoria, por la vida que he tenido, profesional y personal, muchas oportunidades de conocer muchas situaciones diferentes, muchas personas diferentes, y en general me he dado cuenta que juzgar es una pérdida de tiempo. Y la mayor parte de las veces tú no conoces la situación de las otras personas, no conoces lo que ellos tienen encima de la mesa para tomar determinadas decisiones, para actuar como actúan, y en general soy una persona que juzga bastante poco. Y luego yo diría que me gusta también de mí misma la capacidad que tengo de emocionarme, ¿no? Con las cosas, de aprender, de estar siempre abierta pues a escuchar, a reconocer que no sé, a aprender de otras personas. Eso me llena mucho, me gusta mucho aprender. Casi todos los retos de los que más satisfecha estoy, me doy cuenta que son aquellos en los que he aprendido, con lo cual diría que aprender es para mí una motivación y también una parte de mi carácter, esa capacidad de estar abierta a lo nuevo y a las enseñanzas de los demás. Qué bueno, ¿no? Estar abierta a esa capacidad de la creatividad, del asombro, de la curiosidad, ¿no? Enormes fortalezas también, que muchas veces yo creo que hoy en día están un poco perdidas o disipadas, porque parece que tenemos acceso a todo, que sabemos todo, que tenemos como muy poco con lo que sorprendernos, y yo creo que tener como esa mirada abierta todavía hace la vida más bonita, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que nos movemos ahora en un mundo en el que solamente enseñamos la perfección, ¿no? Solamente enseñamos lo que está bien, cuando las cosas están bonitas, cuando están ordenadas, cuando nosotros... Y creo que en esa imperfección, en ese reconocer que todavía puedes aprender de las personas que te rodean, de profesionales que tienes, de situaciones, creo que forma parte, es una de las partes más interesantes, yo creo, que tiene la vida, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a empezar ya hablando de trayectoria, porque como comentaba en la intro, bueno, has sido directora general de la parte de suplementos y revistas de Vocento, también has sido presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid, pero es que además has sido directora general de la Mujer en la Comunidad de Madrid, y ahora eres directora general de Comunicación, Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de IKEA. O sea, ¿cómo empiezan tus mañanas? Suena como que soy muy mayor. Sí, bueno, muy mayor no, muy vivida y con mucha trayectoria al final, porque has aprovechado muy bien. Mucho, que me he movido mucho. Exacto, has aprovechado muy bien el tiempo, además con mucho cambio también, con experiencias nuevas, y me gustaría preguntarte cómo empiezan tus mañanas, cómo te planteas el día, qué haces cuando te levantas. Te voy a contar la verdad, pero no sé si soy ejemplo de nada, pero es que a mí me apasiona la información. O sea, es verdad que me he movido mucho, lo que tú dices, he tenido diferentes responsabilidades en ámbitos totalmente distintos, pero yo tengo alma de periodista y soy periodista. Y cada día me gusta más la comunicación, y cada día me planteo que si volviera a empezar, volvería siempre a estudiar periodismo. Y entonces, como me apasiona la información, pues empiezan mis mañanas ultra conectada, debo reconocer, y por eso decía antes que probablemente no soy ejemplo de nada, porque siempre dicen que hay que empezar las mañanas más tranquila, no estar, no meterte, ¿no? O no conectarte de manera tan inmediata, ¿no? Porque aparentemente no es bueno para la salud, y es importante que todos cuidemos la salud mental. Pero a mí es que el empezar ya sabiendo... bueno, pues quizá los últimos coletazos de la información nacional que han pasado por la noche, pero también, sobre todo, un momento muy interesante de la mañana, que es cuando recibes toda la información internacional por los cambios horarios, con lo cual a mí ese momento de pues esta mañana, ¿no? Estar desde primera hora conectada con lo que está pasando en Polonia, me hace luego afrontar el mundo desde otra posición, porque cuando tú tienes información, tienes poder, y entonces... No sé, hay gente a la que le viene muy bien meditar, a la que le viene muy bien hacer deporte, porque eso es lo que estimula, ¿no? Su adrenalina y cómo luego afronta el día. Pero a mí afrontar el día ya con conocimiento, me parece que ya estoy en otro estadio, y me da mucha fuerza.
y me encanta además. Qué bueno, sí, ahí la información, estar conectada también a lo que está pasando. Y no sé si tienes alguna rutina de cuidado, haces algo de deporte o lo dejas para después o lo relejas un poquito más para otros días más tranquilo. No, hago muchísimo deporte y me encanta hacer deporte. Antes corría, ahora no puedo porque tengo los tobillos tal, pero sí hago muchísimo deporte, hago mucho yoga, hago mucho pilates, camino siempre que puedo. Hago también un poco de bici, pero de esta estática, no de salir por la montaña ni por la carretera. Y intento hacerlo, si puedo, por la mañana. Lo que pasa es que en general en IKEA empezamos muy pronto y en general por la mañana me cuesta un poquito más encontrar el momento. Pero todos los días hago algo y sobre todo más los fines de semana, que me gusta mucho más hacer algo de deporte que tenga que ver con la naturaleza, caminar. La naturaleza me gusta mucho y entonces intento conectar esas dos cosas, esas dos aficiones. Qué bueno. En Vocento y ahora en IKEA, ¿realmente qué retos te ha supuesto integrarte en comités ejecutivos con tan poca representación femenina? Bueno, son dos empresas muy diferentes y los comités de dirección también muy diferentes. También es verdad que son empresas que tienen trayectorias, historias, orígenes totalmente distintos, con lo cual, en la línea de lo que decía al principio, creo que no es nunca positivo juzgar, sino aprender de dónde viene cada empresa, ¿no? Para entender un poco en qué situación está. En Vocento sí que es verdad que la representación femenina era un poquito menor y ahí, bueno, pues no solamente ahí había una cuestión de la representación femenina, sino que también había muchos miembros del comité de dirección que venían del periódico más tradicional, por decirlo de alguna manera, y yo llevaba revistas y suplementos. Entonces, ahí tenía que defender mucho la importancia de las revistas frente al periódico, ¿no? Que era como el producto FETEN de un grupo editorial. Y luego en IKEA, es que en IKEA el comité de edición es totalmente distinto. Aquí sí que hay representación femenina en igualdad de condiciones, porque IKEA en eso, la cuestión de la inclusión, la igualdad de oportunidades, son valores súper importantes que nacen ya dentro de la empresa cuando Inbar Kamprad, nuestro fundador, la crea. Y además es un comité de dirección que no solamente es igualitario en ese sentido, sino que también es muy cosmopolita, porque tenemos miembros del comité de dirección de muchísimos lugares diferentes del mundo, que van y que vienen, porque además es una empresa muy dinámica. Y bueno, pues ¿cómo lo gestiono? Pues tratando al resto de mis compañeros como lo que son personas, en definitiva, sean hombres y mujeres, con sus inquietudes, con sus miedos, con sus virtudes, y bueno, y con todo lo que tienen que aportar a la empresa, que por algo están en el comité de dirección. Hemos hablado de una trayectoria súper compleja, súper variada. ¿Cuál ha sido un poco tu estrategia para ir consolidando esa experiencia e ir dando el siguiente salto? Bueno, pues yo diría que para mí siempre ha sido muy importante no dar un paso atrás. Es verdad que me he lanzado mucho, no he sido en general en las decisiones que he tomado en mi carrera una persona miedosa, y eso yo creo que se ve en la trayectoria, pero siempre he intentado que el nuevo paso me aportara algo, que no quiere decir que me aportara algo en términos de escalafón profesional. O sea, ha habido veces que yo he dado pasos que aparentemente eran pasos hacia atrás profesionalmente, pero que me han servido para aprender, para coger impulso, para hacer otras cosas. Entonces, siempre he intentado que cada paso fuera pues eso, una consolidación del anterior, pero que siempre me sirviera para aprender y para mirar siempre hacia adelante. Me parece maravilloso esto que comentas, porque hay mucha parte de esta, ¿no?, del crecimiento en sierra. Parece que muchas veces el crecimiento no es siempre ascendente, sino que hay pequeños valles donde el crecimiento quizá está un poquito más estancado, o incluso pequeños pasos atrás, pero que te están generando otro tipo de beneficio que no tiene que ser siempre profesional o económico, sino que a lo mejor justamente esa parada que hiciste te llevó a conocer otra cosa que de repente en el siguiente nivel te vino muy bien porque tenías ese conocimiento. Eso es como muy interesante también poder luego verlo en perspectiva, ¿no? Eso es, sí, a mí me parece todavía muy curioso cuando a veces estás en una comida o en un encuentro con otras personas y de repente
la gente se va presentando y alguien dice, pues yo trabajo en tal, yo hago esto y tal, y alguien dice, pues yo estoy en casa, me he tomado un tiempo, y de repente se hace como un silencio, ¿no? Entonces es un poco lo que decía antes, o sea, no hay que juzgar nunca las decisiones que toma una persona y el por qué está haciendo determinadas cosas, ¿no? Y yo ha habido veces, pues eso, que aparentemente podía parecer que estaba dando un paso atrás o que estaba, ¿no? Pues eso, retrocediendo profesionalmente, y yo me lo había planteado como efectivamente un paso atrás, pero para coger impulso, porque necesitaba formarme, porque necesitaba familiarizarme con otros ámbitos. Y siempre he pensado, y miro hacia atrás mi carrera, que aunque pueda parecer lo contrario, en ningún momento yo he dado un paso atrás. Justamente, si es que yo estoy en un punto ahora muy conectada con esto, precisamente lo hablo en muchos episodios, y personalmente incluso estoy viviendo una época un poquito más de parón, ¿no? De desconexión ante lo que aparentemente antes estaba establecido en mi vida. Pero es un parón totalmente necesario para realmente reconectar con otra cosa que es con la que me siento mucho más alineada, con lo cual es como una parada natural en el camino, ¿no? Absolutamente, y además ahora que las carreras profesionales y la vida es mucho más larga. Tienes tiempo para ir, volver y volver a volver. Exactamente, sí, sí. Esto lo hablé mucho también con una mujer maravillosa que pasó por el podcast, con Leire Urzaiz, ingeniera de trayectoria, de formación. Ella fundó Papiroga, pero después quiso salirse de esa marca y ha empezado a pintar ahora, a sus 40 años, 40 y pico años, y todo es empezar, nunca es tarde para volver a empezar, para volver a dedicar tiempo a esas cosas que te gustaban y sobre todo para hacerles un hueco importante en tu agenda, ¿no? Absolutamente, pero incluso aunque estamos hablando de decisiones meditadas, o sea, de que tú has podido permitirte el tomarte este tiempo, yo también he podido permitirme el dar en un momento dado lo que aparentemente puede parecer un paso atrás, pero incluso aunque la vida te lleve a ello y aunque sea una cuestión ajena a ti, pues que tu empresa cierra o que no te sale bien un negocio, yo creo que lo importante siempre es aprender de esa situación, y por eso ni en ese caso yo lo consideraría un paso atrás. Es que creo que en las carreras no hay pasos atrás. Exactamente. También me gusta siempre recalcar mucho que en este caso muchas mujeres, pues claro, quieren dar ese paso de empezar de cero y no es el momento, porque obviamente una no puede controlar la situación externa, ¿no? A veces no es el momento de tomar la decisión, pero yo siempre abogo por haz lo que puedas con lo que tengas en este momento, para empezar a reorientar un poco el barco, para que cuando sea el momento puedas dar un paso más en firme, ¿no? Efectivamente, de eso se trata. Sí. Pues vamos a seguir hablando porque también me ha gustado mucho una entrevista con Gloria Lomana, que te escuché decir que te impactó mucho cuando escuchaste que la palabra más importante para la diseñadora Diane von Furstenberg era provocadora. ¿Y por qué te impactó tanto esta palabra? Bueno, porque a veces mi concepto de ser provocativo en ese momento era, pues eso, igual un poco más salirte de lo que está establecido, y bueno, no me sorprendió que le gustara, porque conociendo a DVF, ella tiene, ¿no? Ella ha tenido siempre esa fuerza. Pero es verdad que me gustó mucho. Lo que realmente me sorprendió no fue tanto la palabra como el concepto que ella le daba, porque ella consideraba provocadora o provocativo el ser capaz de mostrar tu normalidad, y que eso le pareciera provocador es lo que me llamó la atención, que cada vez es más extraño encontrar gente que muestra su normalidad, un poco lo que comentábamos antes y lo que estamos viendo que pasa en redes sociales, ¿no? Sí. Que solamente mostramos la belleza de las situaciones y la belleza de nuestra realidad, cuando hay muchas partes que son un poco más oscuras, ¿no? Y me llamó la atención ese concepto de atreverse a mostrar tu normalidad. Cuando debería ser lo más normal y para lo que no hay que hacer esfuerzos. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Pues Laura, ¿quieres que nos pongamos un poquito más cómodas? Claro que sí. Nos tomamos el cafecito allí. Así más cómodas. Pues nada, quería también hablar contigo porque claro, hemos hablado de que al final has dado un montón de saltos en cada trayectoria, pero hemos hablado siempre de vulnerabilidad, de fortaleza, ¿no? De fuerza, pero también entiendo que ha tenido que haber sensaciones de miedo.
¿Has tenido alguna vez sensación de miedo antes de un salto, de lo desconocido? En general ha sido más de tener miedo después. Eh, Siempre he tomado las decisiones de manera bastante meditada, Mm. pero no siempre racionalmente. Y eso ha hecho que hay veces que me he metido ya hasta arriba y cuando estoy ya en pleno tren, de repente digo, ¿dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Pero en general sí que es verdad que he tenido miedo, inquietud, dudas a veces, ¿no? Un poco de incertidumbre si estoy haciendo bien o no, pero nunca ha sido un miedo paralizante. No soy una persona en general miedosa, ¿eh? También es verdad que no soy miedosa, pero sí forma parte de la ecuación, ¿no? Sí. Y de la vida, sin duda, sin duda. Es que te he escuchado decir que no hay que tener miedo a tener miedo. Sí, es que realmente, ¿qué es tener miedo, no? Pues ser una persona prudente, valorar los pros y los contras, el meditar las cosas, comentarlas, ¿no? con tu entorno, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, con las personas que son de tu confianza. Creo que eso hace que el proceso sea mucho más rico y que disfrutes mucho más de ese camino, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo a tener miedo. Exactamente, sí, a veces el miedo te lleva a lo siguiente también. Te quería preguntar, porque has participado en diversas causas sociales, entre ellas también has sido la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid, y te quería preguntar qué valor das tú también precisamente a tus valores, tanto en tu vida personal como profesional. Pues la verdad que muchísimo, o sea, creo que realmente los valores son los que hacen una persona. O sea, iba a decir una persona sin valores, es que creo que no existe. Existen las personas que no, que no los conocen. Y a su manera también probablemente tendrán sus valores. Creo que es muy difícil moverte en la vida solamente por intereses económicos o ¿no? por ambiciones puramente profesionales. Creo que en general todo el mundo tiene sus valores. Otra cosa es que lo hayas meditado más o menos. Y yo creo que precisamente el propósito de una persona, que son sus valores, como puede ser el propósito de una empresa, es lo que te hace, lo que te da la chispa, ¿no? Lo que te hace brillar los ojos, lo que te hace tener luz, lo que te hace ser una persona con la que el resto de las personas quieren relacionarse porque ven que tienes algo. Creo que al final es eso lo que queda en la vida, ¿no? Y probablemente además es que al final de tu trayectoria seguramente es de lo que más orgulloso estás y de lo que más te ha hecho sentir y vibrar, ¿no? A lo largo de tu trayectoria, bien sea profesional o personal. Qué bueno, sí, también vemos el valor ahí, ¿no? De querer aportar, de la cooperación en esa presidencia de la Asociación Española contra el Cáncer. Yo creo que ahí se ve mucho, ¿no? Tu valor, ¿no? De la cooperación y de la entrega. Sí, bueno, para mí el cáncer es una causa muy importante porque realmente es que afecta, o sea, yo creo que todos tenemos una persona cercana que desgraciadamente tiene esta enfermedad, ¿no? Entonces, me parece que es una enfermedad por la que merece la pena el luchar por las personas que lo están padeciendo directamente y también por su entorno, que también sufre muchísimo. Pero bueno, también estoy en una asociación de daño cerebral, fui cooperante cuando era muy jovencita y es verdad que eso te pone mucho los pies en la tierra. Exactamente, sí, desde aquí, desde el podcast, yo lo reivindico siempre, nunca dejo de tener espacio para esa necesidad de investigación, de escucha, de apoyo, no solo a la gente que lo padece, sino también a las familias, tan importante esa entrega y esa escucha sostenida, ¿no? En el tiempo a las familias. Y bueno, pues encantada de que puedas haber dedicado tiempo a todas estas causas, Sí. porque de verdad que lo merecen. Es verdad que hay mucha gente que me dice, no, pero ¿cómo tienes tiempo? Y yo tuve una enfermedad, no pude tener niños y siempre digo, ¿no? Pues son como mis bebés, ¿no? Las causas que yo tengo y hay otras personas que igual precisamente por cuestiones profesionales o familiares no encuentran ese tiempo. Yo lo tengo y me gusta dedicárselo a esas causas. Exacto, sí, esta frase tan cliché, ¿no? Que al final lo que das siempre vuelve.
Siempre, eso es lo que siempre cuentan los voluntarios y es totalmente verdad. Cuando un voluntario dice que recibe mucho más de lo que da, es absolutamente cierto y objetivo. Totalmente. Y Laura, al margen de tu trayectoria, ¿quién es Laura Galarreta? Bueno, es una pregunta que tiene una respuesta compleja, porque soy una persona compleja, ¿no? Como todo el mundo. Pero bueno, en la tradición china soy tigre. Ajá. Pero en el horóscopo soy cáncer, o sea, soy un cangrejo, que va también para Ah, atrás. horóscopo, Entonces, compartimos horóscopo y nombre. pues creo que eso me define mucho, ¿no? Porque ni soy un tigre ni soy un cangrejo, soy probablemente una mezcla perfecta de los dos, ¿no? Y bueno, yo creo que soy una persona abierta, como te decía antes, a la que le gusta aprender. Eh, que encuentro mucha fuerza en las personas a las que quiero, ¿no? En mi marido, en mi familia, en mis amigas y bueno, y que intento hacer las cosas lo mejor que puedo y creo que al final del día eso es lo que cuenta, ¿no? Totalmente. Sueles hablar mucho de la importancia de la vulnerabilidad, como hemos hablado antes. ¿Cómo la has incluido tú en puestos de liderazgo? Pues simplemente reconociéndolo y hablando abiertamente de aquellas cosas que no sabes hacer tan bien o en las que no tienes tanta experiencia o que no habías encontrado antes. Creo que la vulnerabilidad es bonita cuando te hace humano y cuando eres capaz de mostrar a tu equipo, a veces personas mucho más jóvenes que tú, que necesitas que te enseñen. Y creo que esa es la manera de integrarla, ¿no? El simplemente reconocerla y hablar abiertamente de aquellas cosas que no sabes o que no estás preparado. Te he escuchado también en alguna entrevista decir que, por ejemplo, en muchas reuniones también has podido mostrar la vulnerabilidad, pues cuando a lo mejor no sabes algo de un tema, ¿no? O sea, como que parece hoy en día, y volvemos otra vez a la perfección esta de que parece que tenemos que saber de todo, que tenemos que estar preparados en todo momento, y hay veces que no, y no pasa nada, y es lo Eso más es, natural por del eso que mundo. simplemente es reconocerlo, ¿no? Yo creo que la autenticidad es una de las cosas que más belleza pueden dar a una persona. Creo que la autenticidad forma parte del atractivo real que tiene una persona y precisamente mostrar abiertamente esa vulnerabilidad es lo que te hace, es una de las cosas que te hace ser auténtico. Total. Y hablando de vulnerabilidades, ¿cuáles dirías que son las tuyas? Bueno, pues tengo, como todo el mundo, tiene muchas, ¿no? A veces ese esfuerzo mío por intentar llegar hasta el final, eh, por, por tener la paz de pensar que lo he intentado todo, ¿no? Y que he hecho lo mejor que podía, me puede llevar a exigirme demasiado a mí misma y también a exigir mucho en mi entorno, a no estar tranquila, a ser impaciente y probablemente diría que eso es lo que más vulnerable me puede hacer sentir, ¿no? Luego, pues evidentemente estamos en un momento en el que las cosas están cambiando mucho y de manera muy rápida y hay veces pues que no tienes los conocimientos porque son muy técnicos, muy digitales, porque yo vengo de otra época, porque no soy una nativa digital, porque simplemente los negocios, la realidad cambia y no estás todos los días preparado para todo lo que te viene ese día, ¿no? Yo creo que esas son fundamentalmente las vulnerabilidades que yo tengo y luego también a veces me hace sentir vulnerable el momento en el que estamos, ¿no? En el mundo. Ahora mismo veo mucha complejidad, mucha polarización, la gente como a veces muy irritable, muy a la defensiva. Bueno, ¿no? Y eso también me preocupa y me hace sentir vulnerable pensando en el mundo que estamos dejando, ¿no? Y que ahora también es mi responsabilidad trabajar porque eso se pueda relajar un poco, ¿no? Esos enquistamientos que puede haber y al menos cada uno en nuestro entorno que trabajemos porque las cosas sean mucho más fluidas y
y que se pueda discutir un poquito más sin que haya tensión, simplemente intercambio de opiniones y de criterios. Sí, pues como ha sido, ¿no? Como debería de ser, al final, que cada uno pueda pensar lo que piense, pero de una manera tranquila. Sin miedo a no ser respetado. Exacto, y es que yo creo que no hay nada más rico que escuchar la opinión del otro, ¿no? Porque también te puede dar una visión diferente a lo que tú pensabas, Eso es. pero siempre que no sea impuesta, ¿no? Eso es. ¿Tú le das importancia al que dirán o al que pensarán? Le doy más importancia de la que debería. Sí, sí, debo reconocerlo, que pienso mucho en lo que estarán pensando los demás sobre esta decisión, sobre este comentario. A veces es más de lo que debería. También pienso que eso me hace ser más empática y tener propósito de enmienda, ¿no? El decir, este comentario no tenía que haberlo hecho, o he empujado demasiado en esta situación, quizá debería haber respetado más el proceso y haber hecho que las cosas fueran más naturales y que... pero es verdad que pienso más de lo que debería. Es una de las cuestiones que creo que tengo que seguir trabajando. Sí, porque también buscas romper esa idea de la supermujer, ¿no? Que tiene que llegar a todo, que tiene que estar bien siempre, que tiene que tener la respuesta correcta, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Al final es súper importante que normalicemos la vulnerabilidad también en esto, ¿no? Sí, es un poco lo que comentábamos antes de la autenticidad, ¿no? Creo que yo pienso que las personas que más admiro y también muchas veces las que más quiero, si es que he tenido la oportunidad de tratar con ellas, tienen un denominador común, que es la autenticidad. Y creo que no es solamente una cosa mía, es que una persona auténtica atrae, resulta atractiva, es poderosa. Entonces creo que hay que perder mucho miedo a no mostrar lo que te hace realmente ser tú y no ser una imitación o una persona estandarizada. Totalmente, tenemos que quitarnos capas y quedarnos un poco en la esencia, porque ahí es cuando conectamos con el otro. Así que, ¿te parece que nos pongamos más cómodas todavía? Me parece perfecto. En IKEA siempre estás cómoda. Pues vamos. ¿A qué mucho más cómodas? Hombre, ya ves. Pues sí, mira, pues yo aquí quería aprovechar para hablar un poco sobre la prisa, la celeridad del mundo moderno, y es que parece que lo que se premia es la prisa, o sea, vivir como acelerados. ¿Cómo encuentras tú esos momentos de parar? Porque yo, por ejemplo, valoro un montón el momento flow ese en el que te metes en una cosa que te encanta hacer, que parece que se te para el tiempo, que pierdes hasta casi la consciencia de ti mismo. ¿Cómo encuentras tú esos momentos? Pues tengo varios momentos o lugares de refugio. El otro día justo estuve en una obra de teatro que hablaba precisamente del refugio, de lo que es para cada uno de nosotros ese refugio, ¿no? Yo tengo mucho refugio en mi casa, por supuesto, pero tengo mucho refugio en personas que quiero, como mi marido, mi familia, que siempre me ponen los pies muy en la tierra, mis amigas, a las que admiro muchísimo y que siempre me retan, ¿no? Y me encanta estar con ellas. Pero en general encuentro mucho refugio también en el arte, en todas sus variedades. No soy una persona especialmente experta en nada, o sea, no soy experta en música, pero me encanta un buen concierto. No soy experta en arte, pero me pierdo un montón en museos, viendo obras de arte que realmente me desconectan de todo. Y sobre todo me encanta la literatura. Leo muchísimo y para mí leer es una manera también de aprender, de asomarme a otros mundos y de parar, ¿no? Porque no puedes leer un libro rápido, tienes que disfrutarlo y tienes que darle su tiempo y su pozo. Así que, sin ser una gran experta, diría que a mí el arte en general me para mucho. Has hablado de cosas que se pueden hacer muy a gusto en casa, y es que para mí también la casa es como nuestro templo. ¿Cómo encuentras tú en casa esos momentos de soledad contigo misma? ¿Te gusta? ¿Te aportan mucho? Sí, me gusta mucho estar sola, lo valoro muchísimo, quizá también por mi trabajo, que estoy siempre con gente, ¿no? Y a mí me encanta y lo disfruto mucho, pero hay veces que para poder estar dando lo máximo de ti, tienes que también tener esos momentos en los que te encuentras contigo misma, hablas contigo misma, tienes tus conversaciones y la verdad que
los encuentro a veces de forma muy natural, pero si no, los busco y intento estar conmigo misma un tiempo. Hay veces que llega el fin de semana y le digo a mi marido, necesito irme a dar un paseo, me voy a una cafetería, estoy leyendo mi prensa, mis periódicos, mis revistas, y luego vuelvo a casa y estoy feliz. Y estoy feliz y ya compartimos nuestro momento porque ya he tenido mi momento de despresurizar. Entonces, si por lo que sea no los tengo naturalmente, los busco porque para mí son muy importantes. Sí, absolutamente, esa recarga de energía, ¿no? Que cuando la batería ya va quedando poquito, pues encontrar como esas burbujas, ¿no?, de energía para volver a conectar y volver un poquito más animada o más motivada después. Quería preguntarle también cómo te relacionas tú con la decoración, con el gusto por la estética. Pues me pasa un poco lo mismo que te decía con el arte, ¿no? Que me encanta, pero no soy experta. Pero es verdad que realmente hoy en día, ¿no? Pues para poner una casa, tener un entorno como en el que estamos, ¿no? Pues simplemente con que te asomes un poco pues venir por supuesto a IKEA buscando inspiración, pero también a algunas revistas, a consejos que te pueden dar los profesionales, pues es relativamente sencillo el crear tu refugio y tu espacio, que al final es lo importante en una casa, ¿no? Que tú te sientas identificado y que te sientas bien y que te apetezca volver, ¿no? Ujú. Oye, pues hablando de inspiración, de tendencias, ¿qué podremos ver en las casas, en los hogares a partir de esta temporada? Bueno, pues nosotros en IKEA estudiamos mucho lo que piensan nuestros clientes y cómo interactúan también con su entorno, ¿no? Del hogar. Y te diría que una de las cuestiones es precisamente lo que comentábamos, el buscar que tu casa te refleje, que sean tus cosas, que te sientas rodeado de cosas que te resultan familiares y que te definen. Y que cuando invitas a alguien a tu casa, vea quién eres, ¿no? Y se asome un poquito a esa ventana que, que te muestra y que te define. Y luego también cada vez es más importante el saber de dónde vienen las cosas de las que estamos rodeados, ¿no? La procedencia, el sentirte bien porque sabes que las cosas que te rodean han sido creadas éticamente, de manera sostenible, que te den paz. Ujú. Sí, igual que la ropa que llevamos, ¿no?, la casa que habitamos. Y hablando de decoración, ¿qué no puede faltar en tu casa? Pues yo creo que diría que sobre todo lo mismo que antes, ¿no? Cosas que me reflejen, que muestren quién soy, pues mis libros, mis cuadros, fotos de mi familia, porque mi familia vive en el País Vasco y no los tengo a veces tan a mano, ¿no? Entonces me gusta verlos de vez en cuando, ¿no? Y recordar momentos. Sí, diría que ese tipo de cosas, las cosas que me definen y que me recuerdan vidas pasadas y situaciones vividas. Qué bueno. Vamos a hablar ahora de una cosa que a las mujeres, en este caso, nos hace bajar el ritmo, pero en este caso casi por obligación, y que no tiene nada que ver a lo que hemos ido hablando, pero me gustaría sacarlo en este punto, y es la menopausia. Y te lo digo porque escribiste un libro maravilloso que se llama Soy yo o Aquí hace mucho calor, con la maravillosa Charo Izquierdo, que también pasó por el podcast, por cierto, que os recomiendo escuchéis el episodio. Y bueno, en este libro al final enfrentas un poco cuáles son esos cambios que ocurren en el cuerpo de una mujer a través de la menopausia, pero no solo en el cuerpo de la mujer, sino en la vida misma, que pasan muchas cosas. Eh, ¿Cómo aprendiste tú a enfrentar estos cambios y sobre todo qué aprendiste que pasa o que nos pasa durante la menopausia? Bueno, es muy difícil estandarizar porque cada una tiene su propia situación y además es que yo lo hice con Charo, bueno, aparte porque somos muy amigas y nos queremos mucho, porque estábamos viviendo situaciones diferentes. Yo, como te comentaba antes, tuve una enfermedad, no pude tener niños y en una operación, la última, me hicieron una esterectomía radical y entonces como consecuencia en 3 días ya tenía una menopausia precoz siendo muy joven. Charo estaba en otro momento de su vida, pero también se iba asomando un poco de una manera quizá más natural, no tan abrupta como la mía, pero la misma realidad. Y las dos nos encontramos con lo mismo, ¿no? Que yo le pregunté al médico, bueno, pero ¿y esto qué va a suponer en mi vida, en mi cuerpo? Y me dijo,
Pues no lo sé, hay muchos artículos, tal, y realmente no lo había. Y yo empecé a investigar, no había libros, no había artículos, no se mencionaba en ese momento, es verdad que hace ya bastantes años, no tiene nada que ver con la realidad actual. Y entonces lo hice un poco más como curiosidad también para aprender, para saber lo que me iba a pasar a mí, ¿no? qué es lo que me venía. Porque yo recuerdo que a los 3 días en el hospital le dije al médico, no sé si es que me está pasando algo con la medicación, pero es que no duermo nada. Todavía estando en el hospital, o igual son los ruidos, las luces, pues cuando vienen a medirte la tensión o tal. Y me dijo, no, lo que te está pasando es que ya no tienes estrógenos y entonces ya poco a poco estás entrando en los síntomas de la menopausia, como te decía, en mi caso, de una manera como muy brutal, ¿no? Y entonces empecé a hablar con diferentes médicos, me di cuenta de que no todo el mundo tenía los mismos síntomas, pero sí que quisimos hacer una cosa muy práctica hecha por síntomas, porque como no todo el mundo tiene los mismos síntomas, pues dijimos, bueno, pues uno para el sueño, uno para los cambios en el cuerpo, otro para los cambios mentales o ¿no? Un abordaje más psicológico y así cada uno podía y cada una podía ir al capítulo que le preocupaba o que le estaba afectando, ¿no? Y ahí, pues, Charo y yo, que las dos somos periodistas, evidentemente nosotras no somos una voz cualificada para dar consejos y buscamos en cada capítulo el consejo del mejor profesional para aconsejar y lo mezclamos con nuestra realidad, ¿no? Entonces nosotros contábamos las anécdotas que nos pasaban, que eran totalmente, lo puedo asegurar, totalmente reales, y lo mezclábamos con esos consejos médicos para ayudarnos a nosotras mismas y también, ¿por qué no?, para ayudar al resto, ¿no? Y ahí es verdad que yo lo que he visto es una evolución súper positiva, porque como cualquier otra cosa que ahora afecta a la mujer, la abordamos de una manera mucho más natural, ya no hay ese miedo, ya no hay tanto tabú, aunque todavía lo sigue habiendo. Exactamente, lo sigue habiendo de un proceso natural que le ocurre a la mitad de la población, o sea que yo creo que es importante. Sí, yo creo que viene muy relacionado con épocas antiguas en las que la menopausia se vinculaba con el final de la vida de la mujer, también porque la esperanza de vida era otra, ¿no? Entonces se equiparaba menopausia con vejez y eso ha hecho que durante mucho tiempo la menopausia haya sido un tema súper escondido, tapado y muy tabú. Sí, por aquí también tenemos en el podcast algún episodio hablando de una menopausia un poco más activa, ¿no? Y bueno, es importante que no se deje de hablar tampoco, sobre todo para entendernos, ¿no?, a nosotras mismas. ¿Qué papel crees también que tiene la conexión con otras mujeres en esta etapa? Porque yo creo que es súper importante. Sí, es un poco lo que te comentaba, ¿no? El comentarlo con otras personas, dar los consejos, lo que a ti te ha venido bien y sobre todo yo creo que todo lo que se esconde en general no es bueno. Y sobre todo cuando tú tienes espacios de confianza, ¿no? Mujeres con las que te sientes cómoda, que creo que es algo muy importante y que hay que buscar mucho en la vida y no solo buscar sino mantener, porque a las amigas también hay que cuidarlas mucho, porque si no al final las amistades se diluyen. Y cuando tú tienes ese espacio de confianza con otras mujeres, pues se producen cosas maravillosas, ¿no? Como por ejemplo poder hablar de este tipo de cuestiones y recibir consejos de personas que te quieren mucho y que están pasando o han pasado por lo mismo. Absolutamente. Al final, para ti la mujer ha sido uno de tus pilares, ¿no? Has sido también directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid y has puesto en marcha diferentes plataformas de liderazgo femenino como Women Now. ¿Cómo es poner a la mujer en el centro, en este caso, o sea, en un punto bien visible? Pues muy enriquecedor y, y sobre todo antes comentábamos, ¿no?, el tema de los valores y lo importante que es en la vida de una persona, ¿no? Y sobre todo para que realmente te puedas sentir una persona. Y yo creo que en mi caso, antes mencionábamos el cáncer, el tema de la mujer para mí también ha sido una causa, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Ahora también en este sentido afortunadamente han cambiado mucho las cosas, pero bueno, yo siempre digo que mi carrera profesional a veces, desgraciadamente, se ha producido a pesar de ser una mujer y lo digo con un poco de tristeza, ¿no? O sea, porque
hoy en día pienso que la gente joven, en muchos casos todavía hay ámbitos en los que hay también posicionamientos muy machistas, pero en general no tienen que avanzar a pesar de, ¿no? Y yo sí que he tenido esa sensación. También he sido muchas veces, lo cuento sobre todo las generaciones más jóvenes se ríen, he sido muchas veces cariño, bonita, llama al ascensor o tráeme un café, pero bueno, en mi trayectoria en general pesa tantísimo más lo bueno que me quedo con eso. Y ha sido un privilegio para mí el poder trabajar no solamente en plataformas de posicionamiento y de visibilidad de la mujer, que he hecho, te aseguro, todo lo que he podido, sino también en una parte como es la violencia de género, poniendo en marcha, no gracias a mí, sino gracias a los equipos que he tenido en la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, pues muchos proyectos y muchas iniciativas que pienso que han ayudado mucho a esas víctimas de la violencia de género, que es una situación de absoluta vulnerabilidad y que como sociedad todavía a veces nos cuesta entender. Totalmente y absolutamente, y otra de las cosas de las que no se debería dejar de hablar de ello. Hemos hablado de la importancia de conectarnos con otras mujeres también para ir, yo creo que unos pasos más lejos, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a una mujer que quiere liderar pero desde la autenticidad? Bueno, yo simplemente le diría que fuera ella misma, ¿no? Y que aproveche esa autenticidad, que en muchos casos, como decíamos antes, se puede considerar una vulnerabilidad como parte de su fuerza. Creo que tenemos que, entre todos, conseguir autenticidad a nuestro alrededor. O sea, este mundo en el que vivimos ahora, en el que todo es tan perfecto y a veces tan irreal, pues eso, al final se queda muy en la superficie, ¿no? Entonces creo que liderar desde la autenticidad es mostrarse tal como eres, es mostrar tu realidad, las cosas que te preocupan, lo que te inquieta, también tus fortalezas, y hacerlo todo con naturalidad. Creo que en eso las generaciones jóvenes han aprendido mucho y probablemente en los años venideros vamos a vivir otras situaciones, ¿no? En mi generación se escondía mucho más todo, ¿no? Cuando tenías que llevar a los niños al médico, cuando no eras experto en un tema. O sea, yo ahora, por ejemplo, mi llegada a IKEA, que era para mí un ámbito totalmente distinto, una situación de la comunicación en el otro lado, ¿no? En el lado corporativo, pues el poder tener un equipo que está compuesto de personas de diferentes procedencias, de diferentes edades, con diferentes backgrounds y experiencias, y poder decir ante ellos, no sé, esto no lo entiendo, pues ha enriquecido muchísimo estos últimos años de mi trayectoria profesional, y creo que forma parte también de mi liderazgo, ¿no? El ser auténtica y reconocer que en un momento dado necesito su ayuda, ¿no? Sobre todo cuando entras en una situación nueva. Así que creo que es eso, simplemente ser auténtico y darte cuenta, lo que decía antes, que en la autenticidad hay mucha fuerza, hay mucho poder, y creo que a veces cuando eres cándido, ¿no? Que se ha perdido un poco esa palabra de la candidez, el ser cándido, el ser honesto, creo que al contrario, ganas muchísimo a la gente. Y creo que hay mucha fuerza, hay mucho poder y sobre todo mucho atractivo. Exacto, sí, volver también a recuperar un poco el poder de la palabra, de tener palabra y de mantener lo que se dice. Bueno, antes de acabar, porque ya nos estamos acercando a la despedida, me gustaría hacerte dos preguntitas un poquito más personales, que en este caso son las últimas preguntas que hago en todos los episodios. Y la primera sería, ¿cuál sería la pregunta que le dejarías tú a la próxima mujer maravillosa sin saber todavía quién es? Pues antes hablábamos de que yo soy una persona que hablo mucho conmigo misma. A veces me pregunto si incluso estoy hablando sola o la gente está pensando, está hablando sola, porque no sé si incluso llego a mover los labios, pero tengo conversaciones muy intensas conmigo misma, y le diría que cuál es la conversación que tiene pendiente.
con ella, consigo misma. Vale, muy bien, vale. Porque hay veces que tienes conversaciones, pero yo misma me doy cuenta que algunas cosas intento evitarlas, ¿no? Y cuál es la conversación que ella tiene pendiente. Muy bien. Y la siguiente es para ti. ¿Cuál sería el consejo que te darías a tu yo de hace 20 años? Pues yo me diría que esté despierta, que esté abierta, que esté presente, que esté consciente. Esa sensación de vivir y de disfrutar y de aprender y de sacar todo lo que puedas de cada situación, de cada persona que te rodea, porque los años y la experiencia te demuestran que luego las cosas no vuelven, que tienes que aprovechar. Entonces esa sensación de no dejes que ninguno de los momentos pase como algo anodino, sino que estate despierta, estate dispuesta a disfrutarlo y aprender de cada situación y de cada persona que te rodea. Muy bien, pues muchísimas gracias, Laura. Gracias a Ha vosotros. estado genial, muchísimas gracias, de verdad. Laura Galarreta, símbolo de vulnerabilidad y fuerza a partes iguales. Espero que te haya gustado esta maravillosa conversación con esta mujer maravillosa. Y nada, esta temporada tengo muchas sorpresas que contarte, entre ellas el taller que lanzaré próximamente, donde voy a compartir contigo herramientas para conectar con lo que ya eres. Puedes suscribirte a mi newsletter lamujermaravillosa.substack.com. Y hasta el próximo episodio de La Mujer Maravillosa.